El libro de Deuteronomios termina de una manera especial. Al final del libro de Deuteronomios, Dios habla con Moisés y como consecuencia de esa conversación entre Dios y Moisés, Moisés hace tres cosas. La primera de las cosas que hace es presentar al pueblo de Dios la persona que Dios había elegido para sustituirle. Los dos juntos se van delante del lugar que simbolizaba la presencia de Dios, que era el tabernáculo, y a la puerta del tabernáculo la presencia de Dios se hace manifiesta de una forma física, bendiciendo al profeta, al ministro, al líder que sale, que está terminando y al que comienza su mandato. La segunda cosa que Dios le pide a Moisés que haga es que escriba en un libro la ley. Y la tercera cosa es que componga un himno. Aparentemente parecen cosas, ¿por qué le pide Dios a Moisés? Es lógico que se produzca el relevo de liderazgo de generaciones, nos parece lógico, pero escribir un libro y luego hacer un himno, elaborar un himno. Dios reconoce que hay dos cosas en la vida, en el corazón, en el ser humano. La primera de las cosas es que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos, ni tiene primos. Dios solo tiene hijos. Es decir, no importa lo fiel que haya sido tu padre, no importa lo fiel que haya sido tu hermano, no importa lo fiel que haya sido tu marido o tu mujer, Dios tiene relaciones individuales. Yo no puedo heredar la gracia que ha recibido un familiar, por íntimo, por cercano que éste sea. Dios no tiene nietos. Y la segunda cosa que Dios sabe y quiere transmitir es que nosotros, los seres humanos, tú, yo, cada uno de los que estamos aquí y de los que no están aquí, somos inconstantes. Con el tiempo nos relajamos, perdemos fuelle. ¿Sí o no? Si hay alguno que no sea inconstante, si hay alguno que siempre mantenga el mismo ritmo, me lo dice y yo le reverenciaré o me largaré y diré, también me puede mentir en cualquier otra cosa. Estos dos principios subyacen detrás del mandato de Moisés. Dios solo tiene hijos, pero esos hijos son humanos y son inconstantes. En este sentido, Dios le pide a Moisés que escriba la ley. Es decir, hasta ese momento, hasta Moisés, todo aquello que venía por parte de Dios era transmitido de padres a hijos de forma verbal. ¿De acuerdo? Entonces, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, por cada uno de sus hijos, la obligación, la responsabilidad del patriarca, del jefe del clan, del jefe de la tribu, era transmitir lo que Dios había hecho, lo que Dios quería y lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Pero ya no es un clan, ya no es una familia más o menos grande. Dios está ahora tratando con un pueblo. Y sabe que la tradición oral no es suficiente, que el transmitir de padres a hijos ya no es eficaz para un pueblo y sabe que lo escrito permanece. Por esa es la razón de que Dios pide a Moisés que escriba la ley. Escribe todo lo que yo te he dicho en un libro. Pero no solamente le pide que escriba un libro, sino que le manda específicamente que ese libro que ha escrito, ese libro que nosotros entendemos que es el libro de Deuteronomios,
ese libro que ha escrito encargue a los sacerdotes, y no a todos los sacerdotes en particular, sino a los levitas que estaban encargados de llevar el arca de la alianza. La ley, la palabra de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios espera, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, debería ser encargado no a los sacerdotes en general, sino a la crème de la crème, a los levitas que llevaban el tabernáculo. Y además le hace un encargo, que ese libro de la ley se guarde, esté siempre al lado del arca de la alianza. Alguno dice, bueno, ¿por qué es tan tiquimiquis, mi querido Señor? ¿Por qué tan detalle? Porque para Dios los detalles son importantes y cada una de las cosas tienen un significado y nos transmiten una idea concreta. Dios quiere que sepa que su presencia emana su palabra. Y el símbolo de su presencia, el símbolo de esa actuación de Dios en medio de su pueblo, era en general el tabernáculo, pero en particular el arca de la alianza. En el arca de la alianza no había nada. Estaba vacío, por mucho que diga Indiana Jones. Estaba vacío, no había nada. No era un elemento extraordinario que metía unos efluvios negativo o positivo, capaz de electrocutar a uno que lo tocara. No, el arca de la alianza era un cofre de madera de acacia, chapado en oro, que simbolizaba la presencia de Dios. Uno de los elementos realmente distintivos del pueblo de Israel, uno de los elementos que le diferenciaban de los pueblos de su alrededor, de los que eran antes y de los que fueron después, son dos. Primero, hay un solo Dios. Los pueblos de alrededor tenían tropecientos miles dioses. Los egipcios eran especialistas en tener dioses. Y luego encima, cuando los griegos conquistan a los egipcios, le ponen más dioses porque les traen los dioses griegos. Es decir, todo el pueblo, todos los pueblos de su entorno eran politeístas. E incluso todos los pueblos aceptaban al dios del otro pueblo porque decían, bueno, ese es el dios que protege a ese pueblo. Y intervenían y pensaban que la lucha entre pueblos también era una lucha entre dioses. Recordar, por ejemplo, cuando el profeta Jonás, Dios le pide que vaya a Nínive, él agarra el barco para Cádiz, un pelín desviado, y cuando está en medio del barco se desata la de Dios es Cristo, empieza todo aquello a menearse como una batidora, y el capitán del barco dice que cada uno pida a su Dios, a ver si entre todos encontramos alguno que conteste. Ese era el concepto de la época. El pueblo de Israel consideraba que solo había un Dios, que era el creador. Y en segundo lugar, ese Dios era tan grande, ese Dios era tan santo, ese Dios era tan inmenso, que ni se podía representar, ni siquiera decir su nombre. Porque el judío entendía que solo el hecho de que sus labios pronunciaran el nombre de Dios era infamarlo, porque ninguno se consideraba lo suficientemente justo, lo suficientemente santo para poder pronunciar el nombre de Dios. Y de ahí el problema que tenemos entre el nombre de Dios hoy día, que muchos ponen en las Biblias Jehová. ¿Por qué viene esa confusión? Debido a eso, durante siglos nadie pronunció el nombre de Dios. Cuando encontraban las 4 consonantes, porque hasta el siglo XI después de Cristo el hebreo solo tenía consonantes, no tenía vocales. Cuando encontraban las 4 vocales que significaba el nombre de Dios, decían Adonai, Señor. Y cuando en el siglo XI los traductores cristianos ponen al hebreo, y los hebreos ponen las vocales, no sabían qué vocales poner al nombre de Dios. Y les ponen la vocal de Adonai.
Entonces, con las consonantes más esas vocales, sale el nombre de Jehová. Posteriormente, siglos después, cuando empezaron a aparecer arqueología de los pueblos de alrededor, en los pueblos de alrededor encontramos que nos dice el nombre del Dios de Israel es Yahvé. Figuraros qué cosa más curiosa. Tan santo y tan importante, tan significativo era el nombre de Dios, que no solamente no se atrevían a representarlo, a hacer ninguna imagen de Él, ni de nada de lo que hubiera en los cielos, solo exclusivamente en la tapa del Arca de la Alianza había 2 querubines y posteriormente, cuando se construye el templo, 2 querubines más. Y ahí se acabó. Ninguna otra representación. Ninguna otra representación. Y los cristianos deberíamos haber heredado de los judíos ese concepto. Digamos deberíamos, porque hay grupos cristianos que son absolutamente partidarios a poner imágenes en los templos por activa, por pasiva y por perifráctica. Y yo creía que los católicos eran exagerados. Pero cuando empecé a ver los coptos y los armenios y todo esto, digo, la madre del Cordero. Han dejado pequeñitos a los católicos. Se han pasado 27 pueblos. Dios nos enseña de una manera clara, y así nosotros lo entendemos: no traes imágenes de nada del cielo. No trates de representar lo que no puede ser representado. Ahora, a estos que se encargaban de ellos, a estos sacerdotes les encarga que lean la palabra de Dios, que la lean, pero fíjate, en un acto solemne. Cada 7 años se celebraba la fiesta de la expiación. Había un concepto en el pueblo de Israel muy interesante, un concepto de la propiedad. El concepto de la propiedad es que para el pueblo de Israel todo era de Dios. Todo era de Dios, era propiedad de Dios. ¿De acuerdo? Todo, absolutamente todo. El pueblo de Israel incluso era esclavo. Y él le redime al pueblo de Israel. Es decir, le saca, conquista su libertad. Claro, en aquella época era muy fácil de entender. Si uno era esclavo y el otro le redimía, el esclavo de uno pasaba a ser esclavo del otro. Entonces, el pueblo de Israel entendía en aquella época, primero, todo proviene de Dios y yo soy propiedad de Dios. ¿De acuerdo? El segundo concepto del pueblo de Israel, todo proviene de Dios, yo soy propiedad de Dios. Dios me da en aquella época la tierra para que yo pueda mantener a mi familia. Claro, en aquella época fundamentalmente la gente era o agricultor o labrador, o la gente era ganadero. Entonces, ¿qué ocurría cuando había una consecución de años de mala cosecha o cuando había un problema y se moría el ganado, una inundación? La gente se quedaba sin dinero y entonces tenía que pedir prestado. Y al pedir prestado, lo único que tenía era su tierra para darlo como aval. Lo único que tenía era su tierra para darlo como aval. Entonces, la ley establecía, bien, tú pides la tierra, te da un aval, pero te da el aval del usufructo de esa tierra hasta el año de la expiación. Porque al año de la expiación la tierra vuelve a pasar al original, igual que los bancos de hoy día, ¿verdad? Igual que los bancos de hoy día. ¿Por qué? Porque el objetivo de la tierra era bendecir a todo el pueblo de Israel, no a 4. Entonces, en la fiesta solemne, cuando la mayoría del pueblo estaba feliz, sobre todo los que recuperaban sus tierras, no tanto los que las tenían que ceder, me imagino, a no ser que fueran más altruistas que los de nuestra época, en esa fiesta solemne decía, en esa fiesta leerás delante de todo el pueblo, todo el pueblo, las palabras de este libro de la ley. Es decir,
¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa todo esto? Primero, nos interesa por los conceptos que están, porque son los conceptos de Dios. Yo no soy propietario de nada, Él es el propietario. Lo que me da es para usufructo y responderé finalmente no ante los bancos, sino ante Él. Incluso los banqueros también responderán ante Él. ¿De acuerdo? En segundo lugar, yo soy inconstante. Fallo más que una escopeta de feria. Dios ha previsto algo para ayudarme a no fallar. Y cuando falle, para ayudarme a levantarme. Su palabra. Su palabra no es que sea importante, es trascendental. El estudio y la lectura de la palabra no es algo que está en el programa de una iglesia o algo que hacemos y lo hacemos de manera continuada y repetitiva. Es vital. Dios sabe que para fortalecerme, Dios sabe para mantenerme, Dios sabe que para levantarme o para no caer o para caer o para levantarme cuando caigo, necesito su palabra. Cuando nosotros invitamos a la gente a asistir al estudio bíblico en la barca, no es una actividad, es satisfacer una necesidad. Si tú no te alimentas, te debilitas. Y si te debilitas, enfermas con mayor facilidad. Un cuerpo debilitado responde peor al estrés, responde peor a la enfermedad, responde peor a los desafíos de la vida. Un cuerpo fuerte, un cuerpo con energía, se enfrenta mejor. Por eso el Señor, sabiendo de nuestra debilidad, encarga que su ley sea escrita y sea leída y sea enseñada como un elemento terapéutico o como una medicina para cuando una persona entra en dificultad. Toma su palabra, atesórala en tu corazón. Procura cada día aprenderla, procura cada día entenderla más, procura cada día asirte más a ella, porque en ella vas a encontrar la fortaleza, la dirección, el apoyo que necesitas para vivir. Somos inconstantes, tenemos que aceptarlo. Nadie es lo suficientemente fuerte. Nadie es lo suficientemente sabio. Nadie es lo suficiente capacitado para no necesitar la palabra de Dios todos los días y para no necesitar dedicar toda una vida estudiando la palabra de Dios. Yo llevo más de, iba a decir 50 años, pero todavía no, quedan pocos, estudiando la palabra de Dios. Y cada vez encuentro cosas nuevas. Me maravillo, no, es que eso yo ya me lo sé. Pues vale. Dios da a su pueblo la ley. Pero hay una cosa curiosa. Dios también le dice a Moisés que esa ley, que ese conjunto de normas, ese conjunto de enseñanzas, de directrices, lo sintetice en un himno. ¿Por qué creéis que el Señor le pide a Moisés que lo sintetice en un himno? Porque cuando yo me aprendo una canción, la recuerdo mejor. Yo recuerdo los primeros himnos que me aprendí de joven. ¿Verdad que nos cuesta trabajo olvidar Castillo Fuerte? ¿O Noche de Paz? ¿O Roca de la Eternidad? Bueno, yo creo que hoy día el ritmo, la alabanza, debe ser actual. Pero no debemos olvidar la tremenda carga pedagógica que tienen los himnos. No debemos olvidar. En aquella época, lógicamente, no tenían los medios que hoy tenemos nosotros.
No existía iPad, no existían teléfonos donde puedes llevar tropecientas mil Biblias. Nadie podía llevarse la Biblia y era dificultoso incluso llevarse un libro. No sé si habéis visto los rollos de la ley que se utilizan los judíos. Son un pedazo de cosa así, de alto, con unos palitos para moverlos, y aquello pesa. Yo estuve en Jerusalén el día en que los jóvenes de 13 años asumían el compromiso delante de Dios en una fiesta muy bonita, y entonces el niño por primera vez leía la ley en público. Y si veías a un niño de 13 años con ese rollo que apenas podía con él, era todo un número. La gente no podía llevar la ley. Incluso era difícil reproducir la ley. En las sinagogas estaban los libros de la ley, pero en algunas sinagogas ni siquiera estaban todos los libros de la ley, porque era muy costoso, porque era muy difícil. Se necesitaba una síntesis de la ley que se quedara grabada a fuego en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Enseña ese cántico, grábalo. Sintetiza en un cántico, sintetiza en un poema, sintetiza la palabra de Dios para que esté siempre, en todo momento, en la ley, en la mente y en el corazón. Por eso es tan importante que la letra de lo que cantamos se ajuste a nuestra teología, a lo que creemos. Porque con ello estamos proclamando. Estamos alabando a Dios, estamos dando gracias, estamos pidiéndole, estamos recordando lo que Él ha hecho. No es simple y exclusivamente el cántico, pues una forma folclórica de expresarnos. Es parte del testimonio, es parte de una confesión. Cuando yo estoy cantando, si estoy realmente pensando e interiorizando lo que estoy diciendo, estoy confesando, estoy proclamando, estoy reconociendo, estoy orando, estoy hablando del Señor. Las personas que no conocen para nada un culto protestante, lo primero que les llama la atención es la música. Bueno, quizás sean cortos, si le metemos un sermón de 1 hora, a lo mejor no. Por eso es más fácil que se quede una pieza de música. Les llama la atención la música. Y Dios ya sabía de antemano que ese sea. Y figuraros, es interesante ver la estructura del cántico que compone Moisés. El cántico que compone Moisés tiene una introducción en el capítulo 32, versículos 1 al 6. En esa introducción se establece básicamente lo que es Dios. Dios obra de manera perfecta, Dios es recto, Dios no hay en él ninguna iniquidad, es justo y recto. Comienza alabando al nombre de Dios. Comienza diciendo, recordando al pueblo de Israel lo que Dios es. Nosotros alabamos cuando decimos, cuando recordamos, cuando proclamamos lo que Dios es. Sabemos muy bien pedir, ¿verdad? No también dar gracias. Pero nos cuesta trabajo alabar a Dios. Alabar a Dios es hermoso, alabar a Dios es importante, y ese cántico, como cualquier relación que el hombre tiene con Dios, empieza con una alabanza. Tú eres grande, tú eres omnipotente, tú eres perfecto, tú eres recto, tú eres justo. Por eso yo me dirijo a ti. La segunda parte es el cuerpo. En el cuerpo encontramos, primero, recordar. Invita al pueblo a recordar. Mirad, este año vamos a celebrar 100 años. ¿Por qué queremos celebrar 100 años? Bueno, porque es mucho tiempo, ¿no? Porque es una cantidad de años simbólica. No, lo que queremos es que la gente entienda, que la gente vea, que la gente aprenda lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo durante este tiempo. Si estamos aquí no es por fruto de la casualidad. Si hoy podemos libremente alabar al nombre del Señor y glorificar su presencia, no es como una generación espontánea. Se han necesitado 100 años. 100 años de sudor, 100 años de esfuerzo, 100 años de lágrimas, 100 años en los cuales el Señor ha sido glorificado en generaciones de hombres y mujeres que han estado dispuestos a invertir en el reino de Dios. Dios nos pide que no olvidemos el pasado.
Dios nos pide que tengamos en mente que cómo Él ha actuado en medio de la historia. Dios nos recuerda que para nosotros la historia es importante. La historia es importante, porque la historia no solo es una consecución de hechos y fechas. La historia nos muestra un Dios que está actuando en medio y a través de su pueblo. Por eso le dice, no recordéis vuestro pasado. Y vemos con frecuencia cómo los profetas, cuando se dirigen al pueblo de Israel, están hablándole. Dios es el que llamó a Abraham. Dios es el que llamó a Abraham y levantó de él una gran nación. De Abraham el estéril, de Sara la estéril. Abraham no era estéril. Levantó una gran nación. Y esa nación cae en desgracia y Dios la levanta y la saca de Egipto y le da una tierra y le protege y le cuida. Recordar la historia, recordar lo que Dios ha hecho. Lo segundo, vais a caer. Dios nos conoce. Dios nos conoce y sabe que nosotros vamos a caer. ¿Hay alguno que no caiga? Que vamos a flaquear. Para Dios todo es presente, no hay pasado ni futuro. Está hablando a Moisés y le dice, mira, llegará un momento en que se apartarán de mí y caerán, fallarán. Les dice, cuando caigan tendrán que asumir sus consecuencias. Eso es algo que no nos gusta recordar, ¿verdad? Nos encanta hablar de la misericordia de Dios, pero cuando nosotros metemos la pata, debemos entender que tenemos que asumir las consecuencias. Eso quiere decir que una vez que yo vuelvo a Dios, Él no va a actuar, sí, va a actuar. Va a estar en medio de la tormenta conmigo. Ellos van a eso. Pero cuando, le dice a Moisés, cuando el pueblo se aparte de mí, cuando el pueblo se olvide de mí, recuérdales que vuelvan a leer la palabra de Dios. En la Biblia hay dos momentos históricos. Hay dos momentos históricos en los cuales tenemos una evidencia cierta, porque lo dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel llegó y abrió el libro de la ley. La primera de estos momentos, el primero de estos momentos es cuando el rey Ezequías, no me acuerdo ahora el nombre del rey. A ver, alguien que me ayude. Josías. Cuando el rey Josías ordena que se remodele todo el templo de Jerusalén, y ordena que se remodele porque allí los reyes anteriores habían metido altares para todos los dioses habidos y por haber. Y cuando remodelan y vuelven al templo de Israel a su original posición, descubren el libro de la ley, que estaba arrumbado en un rincón, lo leen, se lo dan a leer al rey. El rey rasga sus vestiduras dándose cuenta de que estaba ocurriendo lo que Dios había dicho a través de Moisés, se lee al pueblo, y esa reforma de Josías mantiene al pueblo en su tierra durante 250 años, hasta que el pueblo vuelve a olvidarse de su Dios. Y hay otro momento en el que la ley, en que se nos dice también que el pueblo es reunido, y es cuando Nehemías, cuando está construyendo la muralla, convoca al pueblo de Israel y al convocamiento en medio de su pueblo. Dios
nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado su palabra, para que cuando nos acerquemos a ella, recapacitemos, cambiemos y seamos transformados. La conclusión de este cántico es muy interesante. Dios está en el control de todas las cosas. Su juicio es justo y estas verdades provocan la alabanza de Dios. Empieza el cántico de la misma manera que termina, hablando de un Dios misericordioso, un Dios con poder, un Dios que transforma, un Dios que es justo en todos sus juicios, en el que podemos confiar. Si hay algo malo en un pueblo, es un juez o un gobernante que no sea justo, que no se pueda confiar en él, que tenga un doble, un triple o un quíntuple rasero, actuando de manera diferente dependiendo de quién tiene delante. Dios no es así. Dios es justo. Queremos empezar estos 100 años de recuerdo, estos recuerdos de 100 años, centrándonos en la palabra de Dios. Por eso terminamos el periodo anterior con un énfasis de 40 días en la palabra. Y queremos invitaros a cada uno de vosotros a participar en la nueva etapa de estudio de la palabra de Dios. No solamente porque vamos a empezar estudiando uno de los elementos fundamentales, la gracia. Hemos hablado con mucha frecuencia de la fe. Hemos hablado con mucha frecuencia de la palabra. Pero la gracia es igualmente importante. Y queremos invitaros para que durante esas 6 semanas que vamos a estudiar el tema de la gracia, al final cada uno de vosotros tenga una idea clara de lo que significa la gracia y cómo esa gracia transforma mi vida en la manera que la utilizo de manera adecuadamente. De la manera adecuada. Pero no solamente queremos invitaros a retomar el estudio bíblico por esta razón, que ya sería más que de sobra. Queremos invitaros a estudiar la palabra de Dios porque queremos transmitir la misma invitación que Dios hizo al pueblo de Dios a través de Moisés. No olvides la palabra, no dejes la palabra. No seas reuniente a la hora de estudiar la palabra, de leer la palabra. No la arrincones, no te apartes de ella. No, si yo en mi casa lo hago, sí. Pero también tienes que hacerlo en grupo, compartir. Aprovecharte de las experiencias de otros, edificándonos mutuamente. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios cambia. Las cosas no vuelven a ser exactamente iguales. El Nuevo Testamento hace hincapié en la importancia de su lectura y su estudio. Y esa importancia debe de asumirla y proclamarla el pueblo de Dios. La palabra de Dios no es que sea importante, es que es vital. No es que sea parte de nuestro programa, es que es trascendental para tu vida. No es que un tema sea particularmente interesante, es que toda ella es el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para que yo, que soy débil, que soy inconstante, tenga a mi disposición, tenga a mi alcance un elemento que me dé seguridad, que me dé fuerzas, que me dé consistencia, que me ayude a mantenerme fiel en el tiempo, para mantenerme constante en mis actitudes, para mantenerme como Dios quiere que yo esté. Vamos a terminar este tiempo y lo vamos a hacer poniéndonos delante del Señor en oración. Sí, Padre. Realmente queremos
resumir y transmitir lo importante de que como individuos y como iglesia nos aferremos, nos centremos, nos basemos en tu palabra. Señor, somos conscientes de nuestra fragilidad. Y por eso te pedimos, Padre Celestial, que aumentes en nosotros la sed de tu palabra, que aumentes en nosotros el hambre por conocerla más y mejor, porque ella no solamente va a darnos vida, sino va a ser el elemento que nos sostiene, que nos edifica, que nos guía. Amén.